Hoy viajaremos por todo el mundo explorando algunos de los monumentos nacionales más destacados. Nos sumergiremos en los tesoros más enigmáticos, clandestinos donde hay misterios sin resolver. Les revelaremos 15 secretos inconfundibles que esconden estas colosales estructuras, desde la milenaria Gran Esfinge de Giza hasta maravillas modernas como la Ópera de Sydney. Número 1. La Gran Esfinge de Giza. Los misterios de la Gran Esfinge de Giza majestuosa sentina de la meseta de Giza. La Gran Esfinge es un emblema de misterio e intriga. Construida hace más de 4.500 años, esta estatua de piedra caliza con cuerpo de león y cabeza de hombre sigue guardando muchos secretos. La más significativa de ellas es quizás la controversia sobre su verdadera edad. Los patrones de erosión de la Esfinge sugieren que podría ser miles de años más antigua de lo que se pensaba, lo que implica la existencia de una civilización sofisticada anterior a los antiguos egipcios. Otro secreto tiene que ver con el llamado Salón de los Récords. El clarividente estadounidense Edgar Cayce profetizó que bajo la esquina se ocultaba una biblioteca que contenía la sabiduría de la ciudad perdida de la Atlántida. A pesar de las numerosas exploraciones e investigaciones, no se ha encontrado ningún depósito de este tipo. Pero esto no ha disuadido a los creyentes en las profecías de Cayce, y el misterio persiste. También el enigma de la nariz desaparecida de la Esfinge es otro punto de debate histórico. La tradición popular sugiere que fue destruida por las tropas napoleónicas, pero Frederick Louis Norton, un explorador danés, realizó bocetos de la Esfinge realizados antes del nacimiento de Napoleón. Muestran a la Esfinge sin nariz. El verdadero culpable sigue siendo desconocido. A pesar de siglos de estudio y exploración, la Gran Esfinge de Giza sigue desconcertando a los investigadores y cautivando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Con sus secretos aún por desvelar, la Esfinge, con su enigmática sonrisa, parece reírse en silencio, guardando sus misterios. Número 2. La habitación oculta en el Monte Rushmore. El Monte Rushmore, enclavado en las colinas negras de Dakota del Sur, es una colosal escultura que muestra los rostros de 4 presidentes estadounidenses: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Sin embargo, este enorme monumento esconde un secreto que pocos conocen: una cámara oculta. El escultor del monumento, Gutzon Borglum, pretendía inicialmente que el Monte Rushmore fuera un proyecto mucho mayor. Tenía la ambiciosa idea de tallar una sala de los récords en la montaña detrás de la cabeza de Abraham Lincoln. Esta bóveda estaba destinada a contener documentos importantes como la Constitución de Estados Unidos y la Declaración de Independencia, proporcionando a las civilizaciones futuros conocimientos sobre la historia de América y el propio monumento. Sin embargo, debido a limitaciones financieras y a la muerte de Borglum en 1941, el proyecto nunca llegó a completarse. Todo lo que queda del gran plan de Borglum es un túnel de 17 metros de largo, una sala secreta inaccesible al público. En 1998, copias de documentos históricos clave, junto con una biografía de Borglum, se colocaron dentro de una caja de madera de teca, se sellaron dentro de una cámara acorazada de titanio y finalmente se depositaron en la sala inacabada. Esta cámara clandestina es un eco tangible de la ambiciosa visión de Borglum, un testimonio perdurable del pasado de Estados Unidos. Número 3. Los secretos geográficos de Stonehenge. Situado en las llanuras de Wiltshire, Inglaterra, es un monumento prehistórico rodeado de misterio. El verdadero propósito de estructura esta megalítica y el método utilizado en su construcción han desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Pero más allá de estos, otro misterio reside en los secretos geográficos de Stonehenge. El monumento se compone de 2 tipos de las piedras de sarcén, más grandes, y las piedras azuladas más pequeñas. El origen de las piedras de Sarcón se sitúa en Marlborough Downs, a unos 30 kilómetros del yacimiento. Sin embargo, el origen de las piedras azules se rastreó hasta las colinas de Presley, en Gales, a casi 300 kilómetros de distancia. El transporte de estas piedras, en una época sin maquinaria avanzada, ha desconcertado a los investigadores durante años. Otro enigma geográfico es la alineación del monumento.
Las piedras están colocadas con precisión astronómica, alineadas con el sol del solsticio. La piedra del talón marca el punto del horizonte por donde sale el sol en el solsticio de verano. La herradura de Trilitón enmarca el sol en la puesta de sol del solsticio de invierno. Esta precisa alineación sugiere que los constructores de Stonehenge tenían conocimientos de astronomía. Posiblemente utilizarán el monumento con fines calendáricos o ceremoniales. La precisión geográfica y la sofisticación arquitectónica de Stonehenge siguen desconcertando a los investigadores, suscitando numerosas teorías y debates. Ya fuera un observatorio astronómico, un lugar de culto o un lugar de reunión social, los secretos geográficos de Stonehenge no hacen sino aumentar su atractivo como uno de los monumentos más enigmáticos del mundo. Número 4. Los jeroglíficos sin descifrar del Templo Luxor. Encaramado en la orilla oriental del río Nilo, el Templo de Luxor es un increíble testimonio de la destreza arquitectónica de los antiguos egipcios. Aunque la estructura en sí es un espectáculo para la vista, los misterios que encierra la hacen aún más fascinante. Uno de esos enigmas residen en el ámbito de los jeroglíficos que adornan las paredes del templo, muchos de los cuales siguen sin descifrarse a día de hoy. La grandiosidad de las paredes del templo, grabadas con numerosas imágenes y jeroglíficos, narran innumerables historias de gloria faraónica, rituales divinos y la antigua cosmología egipcia. Sin embargo, algunas secciones de estas intrincadas inscripciones siguen desafiando la comprensión de los eruditos modernos. Estos jeroglíficos, sin descifrar, han suscitado numerosas teorías, desde esotéricas hasta eruditas. Algunos sugieren que son mensajes codificados o datos astronómicos avanzados, mientras que otros proponen que podrían estar relacionados con rituales perdidos o mitologías olvidadas. Los relieves de Opet, situados en la sala de la columnata de Amenhotep III, son uno de esos conjuntos de misteriosos jeroglíficos. Representan una celebración anual llamada la Fiesta de Obed, pero contienen segmentos que no se han comprendido del todo debido a su complejo simbolismo. Además, algunas secciones parecen haber sido modificadas con el tiempo, lo que aumenta el enigma a medida que avanza la investigación. Con la ayuda de tecnologías avanzadas, solo podemos esperar que estos guiones silenciosos acaben revelando sus secretos. Hasta entonces, sirven de tentador rompecabezas, recordándonos las profundidades del conocimiento que aún nos queda por sumergir sobre el mundo antiguo. Número 5. Las cadenas olvidadas de la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más reconocibles de Estados Unidos. Sin embargo, bajo su brazo con antorcha y su mirada estoica, se esconde un secreto que a menudo se pasa por alto: un grillete, una cadena rotos a sus pies, parcialmente ocultos por su vaporosa túnica. Esta cadena es un potente símbolo de la abolición de la esclavitud, un capítulo significativo de la historia estadounidense. La estatua fue diseñada por el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi y regalada a Estados Unidos por Francia en 1866, poco después del final de la Guerra Civil estadounidense y la abolición de la esclavitud. La cadena rota pretendía conmemorar este acontecimiento monumental, simbolizando la ruptura de las cadenas de la esclavitud y el nacimiento de una nueva libertad. No obstante, debido al tamaño colosal de la estatua y a la ubicación de la cadena, este detalle suele pasar desapercibido a los visitantes, especialmente a los que contemplan el monumento desde lejos. Además, con el paso del tiempo, el simbolismo de la cadena ha caído en el olvido, eclipsada por la representación más general de la libertad que hace la estatua. A pesar de ello, la cadena rota a los pies de la Dama de la Libertad es un potente recordatorio del turbulento pasado de Estados Unidos y del camino hacia la libertad y la igualdad. Es un testimonio silencioso de la lucha de los esclavos y de su emancipación final, y resume un aspecto significativo y olvidado de la Estatua de la Libertad. Número 6. La puerta secreta del Lincoln Memorial. Es un majestuoso monumento en Washington, D.C. Es un homenaje a la 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Aunque muchos visitantes están familiarizados con la imponente estatua de Lincoln sentada en su interior, hay una característica menos conocida
que ha despertado la curiosidad de muchos una puerta secreta en el exterior del monumento. Situada en la pared trasera noroeste del monumento, hay una pequeña puerta poco visible. No conduce a una cámara oculta llena de tesoros, como cabría esperar, sino a una maravilla única de la ingeniería y la historia natural. La puerta se abre a una esbelta escalera en espiral que conduce a un sótano, un hueco espacio cavernoso que se encuentra bajo el monumento. En 2010, durante las renovaciones del tejado del monumento, un equipo de expertos aprovechó la oportunidad para explorar el sótano. Descubrieron que la zona albergaba un ecosistema diverso que incluía arañas, milpies y otras criaturas adaptadas al ambiente fresco y oscuro. Aunque no alberga tesoros ocultos ni documentos secretos, la puerta secreta y el sótano, bajo el Lincoln Memorial, ponen de relieve las innovaciones arquitectónicas que se esconden tras este emblemático monumento. También subrayan una conexión inesperada entre esta estructura hecha por el hombre y el mundo natural con el sótano, proporcionando un hábitat único en el corazón de la bulliciosa ciudad. Puede que esta puerta secreta del Lincoln Memorial no sea material de grandes aventuras y novelas de misterio, pero ofrece una intrigante visión de los aspectos menos conocidos de este monumento tan querido. Sirve para recordar el ingenio de sus constructores y las complejidades, a menudo pasadas por alto, que se esconden bajo la superficie de nuestros monumentos más conocidos. Número 7. Cápsulas del tiempo ocultos en el monumento a Washington. El monumento a Washington, el obelisco más alto del mundo, ocupa un lugar destacado en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, pocos son conscientes de las sorpresas que esconde. Dentro de su piedra angular y vértice, las cápsulas secretas del tiempo conservan destellos del pasado. La primera piedra del monumento, colocada el 4 de julio, alberga una caja de cobre llena de diversos objetos indicativos de aquella época. Contiene un retrato de George Washington, una bandera estadounidense con 26 estrellas, una copia de la Declaración de Independencia, un registro del Censo de Estados Unidos, monedas extranjeras y varios periódicos locales, entre otras cosas. La cápsula del tiempo en el vértice del monumento, o la punta, es aún más inusual. Cuando se terminó el monumento en 1884, se colocó en la parte superior una pieza de aluminio de 9 pulgadas de alto y forma piramidal. En aquella época, el aluminio era un metal raro y valioso, más caro que el oro. Este vértice de aluminio, la pieza más grande de su clase en aquella época, oculta una segunda cápsula del tiempo. Contiene copias de documentos importantes como la Constitución y la Declaración de Independencia, junto con autógrafos de personalidades importantes como el presidente Chester A. Arthur y el ingeniero de construcción Thomas Lincoln Casey. Estas cápsulas del tiempo ocultos encarnan un aspecto notable del monumento a Washington, ofreciendo instantáneas de la sociedad estadounidense del siglo XIX. Son ecos de una época pasada enterrados para siempre en uno de los monumentos más emblemáticos del país. Número 8. El enigma sin resolver de las líneas de Nazca. En las áridas llanuras del sur de Perú, las líneas de Nazca representan uno de los misterios más desconcertantes de la humanidad. Estos enormes geoglifos, creados entre 500 a.C. y 500 de Cristo, están grabados en el suelo del desierto, con algunas cifras que se extienden a más de 1200 pies. Las líneas de Nazca representan una serie de figuras como animales, plantas, humanos y formas geométricas abstractas. Su creación es una maravilla de precisión, realizada con herramientas sencillas para retirar los guijarros de color marrón rojizo, recubiertos de óxido de hierro, que cubren la superficie del desierto de Nazca, dejando al descubierto la tierra de color claro que hay debajo. El enigma reside en su finalidad y significado, que siguen sin resolverse a pesar de las numerosas teorías. Algunos proponen que las líneas eran marcadores astronómicos, mientras que otros sugieren que tenían un significado ritual o religioso. Una teoría más marginal especula incluso con la participación extraterrestre. Al misterio se añade el hecho de que la totalidad de los diseños solo puede apreciarse desde el aire, una perspectiva que los Nazca no habrían tenido. Esto ha dado lugar a teorías sobre la utilización
por parte de los nazcas de métodos sencillos para realizar complejos cálculos geométricos y espaciales. A pesar de los numerosos estudios realizados, el verdadero propósito y significado de las líneas de Nazca sigue siendo incierto. Son testigos mudos de una civilización desaparecida hace mucho tiempo, sus secretos grabados en las arenas del desierto, esperando el día en que se revelen por completo. Número 9. El mensaje oculto de Cristo Redentor. La estatua del Cristo Redentor, erguida en lo alto del Monte Corcovado, de Río de Janeiro, Brasil, es un símbolo emblemático del cristianismo. Un célebre símbolo de Brasil, la estatua, que representa a Jesucristo con los brazos extendidos, abraza a la ciudad y a sus habitantes en un gesto simbólico de paz y amor. Sin embargo, hay un mensaje oculto en este imponente monumento que añade una capa adicional de significado a su importancia espiritual. La estatua fue diseñada por el escultor franco-polaco Paul Landandowski, con el ingeniero brasileño Heiter da Silva Costa supervisando el proyecto. Se construyó entre 1922 y 1931, y desde entonces se ha convertido en un faro de la cultura y la fe brasileñas. Sin embargo, el mensaje oculto en su diseño no es algo inmediatamente evidente para los observadores. La representación quiere significar la resurrección y ascensión de Cristo, transformando la cruz, símbolo de sufrimiento y sacrificio, en un emblema de amor, paz y acogida. Así pues, la estatua no solo conmemora la crucifixión de Cristo, también se trata de celebrar su victoria sobre la muerte y su mensaje de amor. Además, el mensaje oculto también subraya el papel del arte en la religión, cómo las interpretaciones creativas e imaginativas pueden enriquecer y profundizar nuestra comprensión de los conceptos espirituales. Nos recuerda que los monumentos y esculturas, aunque sean hechos de hormigón y piedra, no son estáticos ni unidimensionales. Son dinámicos y estratificados, rebosantes de simbolismo y significado, y aportan nuevas ideas y perspectivas a quienes están dispuestos a mirar más allá de la superficie. La estatua del Cristo Redentor, con su mensaje oculto, es un poderoso testimonio de esta idea. Número 10. Las reliquias desconocidas del Arco del Triunfo. En el corazón de París, Francia, el Arco del Triunfo se erige como símbolo de la unidad y la resistencia francesas. Encargado por Napoleón tras su victoria en Austerlitz en 1805, se alza en el extremo occidental de los Campos Elíseos y rinde homenaje a quienes lucharon y murieron por Francia en las guerras revolucionarias y napoleónicas. Sin embargo, el monumento también alberga un secreto menos conocido. Es el lugar de descanso final de un soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial. Enterrada bajo la bóveda del monumento el día del armisticio de 1920, la tumba del soldado desconocido representa a los soldados franceses no identificados que perdieron la vida durante la Primera Guerra Mundial. Una llama eterna, conocida como la llama del souvenir, la llama del recuerdo, arde en la tumba. Esta llama, la primera llama eterna encendida en Europa occidental desde el fuego de la Virgen Vestal en la antigua Roma, se reaviva cada tarde a las 6:30 en una ceremonia solemne. Este misterio en el Arco del Triunfo subraya el simbolismo del monumento. No es solo un homenaje a las victorias militares francesas, sino también un conmovedor recordatorio del coste humano de la guerra. Las reliquias desconocidas de la tumba del soldado desconocido amplifican este sentimiento, encarnando las historias no contadas y los sacrificios olvidados de los muchos soldados cuyas identidades se han perdido en la niebla de la guerra. De este modo, el Arco del Triunfo es más que una majestuosa proeza arquitectónica, es un poderoso símbolo de recuerdo y respeto por quienes pagaron el precio más alto. El misterio de las reliquias desconocidas en el interior del monumento añade una sensación de intriga y refuerza el papel del monumento como conmovedor recordatorio del turbulento pasado de Francia. Número 11. El apartamento secreto de la Torre Eiffel. En el corazón de París, la Torre Eiffel se alza como símbolo del ingenio y la elegancia francesa. Sin embargo, muchos visitantes desconocen que este emblemático monumento esconde una joya oculta, un apartamento secreto
que perteneció nada menos que al mismísimo Gustave Eiffel. Situado en lo alto de la torre, a unos 1000 pies por encima de la ciudad, el apartamento era un santuario privado para Eiffel. Estaba modestamente amueblada con armarios de madera, un piano de cola, papel pintado y algunas sillas. El apartamento también albergaba un pequeño laboratorio, reflejo del interés de Eiffel por la meteorología y la aerodinámica. Eiffel utilizaba con frecuencia este espacio para agasajar a invitados distinguidos, entre ellos Thomas Edison. Sin embargo, a pesar de las numerosas y generosas ofertas de parisinos adinerados para alquilar el espacio, siempre se niega, prefiriendo conservarlo como refugio privado. Hoy en día, este apartamento secreto se ha conservado y está expuesto a los visitantes. A través de las ventanas, los curiosos pueden ver el mobiliario original y las figuras de cera de Eiffel y Edison, y la impresionante vista de París que Eiffel disfrutó en su día. Este apartamento oculto, un pequeño pedazo de historia viva escondido en uno de los monumentos más famosos del mundo, ofrece una visión única de la vida y las pasiones de Eiffel. Número 12. Los códigos velados de la ciudad prohibida. La ciudad prohibida, el Palacio Imperial de Pekín, desde la dinastía Ming hasta el final de la dinastía Qing, es una gran muestra de la arquitectura y jerarquía de la antigua China. Sin embargo, más allá de las impresionantes puertas y palacios, se esconden códigos velados que revelan significados más profundos. Uno de estos códigos reside en el número de bestias esculpidas que adornan los tejados de los principales edificios. Hay 12 criaturas míticas colocadas en un orden específico para ahuyentar a los malos espíritus. El número de estas bestias denota el rango del funcionario que reside en ese edificio. A mayor número de cifras, mayor rango. Otro código oculto es la combinación de colores. Amarillo, considerado el color más bello y asociado al elemento tierra en la teoría de los 5 elementos, es el color dominante en la ciudad prohibida. Simboliza el poder supremo del emperador. También se utiliza el verde, el azul y el rojo, pero con moderación. Cada una de ellas denota significados filosóficos diferentes. La ciudad prohibida también está diseñada según los principios del Feng Shui. La ubicación de los edificios, las direcciones a las que miran, incluso las vías fluviales y los puentes, todos se ajustan a estos principios para garantizar la armonía y la prosperidad. Los códigos velados de la ciudad prohibida no son meramente ornamentales, sino que están profundamente entrelazados con las creencias filosóficas y cosmológicas chinas. Son testimonios silenciosos de la profunda influencia de estas creencias en la cultura y la arquitectura chinas. Número 13. La tumba oculta del ejército de terracota de Qin Shi Huang. El primer emperador de China, Qin Shi Huang, dejó una huella indeleble en la historia unificar los estados beligerantes en un solo imperio, encargar la construcción de la Gran Muralla y crear un sistema nacional de carreteras y canales. Pero su legado más asombroso se encuentra bajo tierra, en forma del ejército de terracota. Descubierto por agricultores en 1974, el ejército de terracota es una colección de más de 8000 estatuas de tamaño natural, de soldados, caballos y carros, cada una con un detalle único y dispuesta en formaciones de batalla. Fueron creados para acompañar al emperador en la otra vida, una gran muestra de su poder imperial. Sin embargo, hay un misterio en torno a este vasto ejército subterráneo. La tumba real del emperador Qin Shi Huang permanece inexplorada. Se cree que el túmulo, una colina artificial situada a 1,5 kilómetros de donde se encontró el ejército de terracota, es el lugar de descanso final del emperador. Los textos antiguos describen una suntuosa tumba con ríos de mercurio, un techo decorado con constelaciones celestes. Sin embargo, por respeto a la importancia cultural del yacimiento y debido a la preocupación por su conservación y los posibles peligros, como envenenamiento por mercurio, las autoridades chinas han decidido no excavar la tumba. Esta decisión deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué artefactos y tesoros se encuentran dentro de la tumba? ¿Podría haber más figuras de terracota? La tumba oculta de Qin Shi Huang sigue siendo un misterio tentador, envuelta en leyendas y custodiada por su silencioso ejército de terracota. Número 14. Los secretos de la amortiguación acústica de la Ópera de Sydney. El monumento más emblemático de Sydney,
la Ópera de Sydney, es famoso por su peculiar arquitectura. Pero no solo es visualmente impresionante. El edificio también alberga secretos acústicos ocultos que contribuyen a su condición de lugar de espectáculos de categoría mundial. Un elemento clave del diseño de la ópera es el uso inteligente de técnicas de amortiguación del sonido. En la sala de conciertos el techo está revestido con 18 kilómetros de conchas marinas de aluminio anodizado, diseñadas específicamente para reflejar el sonido y distribuirlo uniformemente por todo el recinto. Además, la sala cuenta con anillos acústicos ajustables que pueden subirse o bajarse en función de la representación para controlar el volumen y la propagación del sonido. El Teatro de la Ópera, en cambio, está revestido de contrachapado de abedul, elegido por sus excelentes propiedades de absorción acústica. Incluso los asientos de ambos recintos están diseñados para absorber el sonido de la misma manera que lo haría un cuerpo humano, lo que garantiza que la acústica se mantenga constante, tanto si la sala está vacía como si está llena. Curiosamente, las grandes cáscaras de hormigón que forman el tejado y dan a la ópera su aspecto único, también influyen en la acústica. Las estanterías están revestidas con más de 1 millón de baldosas cerámicas autolimpiables que reflejan el sonido, lo que ayuda a mantener el sonido dentro de los espacios de actuación. Estos ingeniosos elementos ocultos de amortiguación del sonido permiten a la Ópera de Sydney ofrecer una experiencia acústica excepcional y deleitando al público. A pesar de los diversos retos a los que se enfrentó durante su construcción, la Ópera de Sydney sigue siendo un testimonio de diseño arquitectónico y acústico innovador. Número 15. La desconocida maravilla agrícola de Machu Picchu. Enclavada en lo alto de los Andes peruanos, la antigua ciudad inca de Machu Picchu ha cautivado durante mucho tiempo a los visitantes por su grandeza arquitectónica y el misterio que rodea su propósito y abandono. Los incas eran maestros agricultores, y su éxito en el cultivo de diversas cosechas en el difícil entorno andino se debió en gran parte a sus sofisticadas técnicas agrícolas. En Machu Picchu, uno de los rasgos más llamativos de esta proeza son los campos en terrazas que adornan las laderas de la montaña. Estas terrazas no eran meramente estéticas, tenían una función esencial, ya que permitían a los incas cultivar diversos productos en laderas escarpadas que de otro modo no habrían sido aptas para la agricultura. Además, desempeñaban un papel importante en la prevención de la erosión del suelo y la gestión de la escorrentía del agua, ambos aspectos esenciales en el entorno de lluvias torrenciales de los Andes. Cada terraza de Machu Picchu era una maravilla de la ingeniería. Constaba de varias capas, una inferior de piedras grandes para el drenaje, una intermedia de tierra compactada, una capa superior de tierra fértil arrastrada desde el valle inferior. Las terrazas creaban un microclima que captaba el calor del sol durante el día y lo liberaba por la noche, lo que protegía los cultivos de las heladas. Pero los incas no se limitaron a construir terrazas. También desarrollaron un sistema de canales para ver estas terrazas canalizando cuidadosamente el agua de manantiales y ríos naturales hasta sus campos. Este sistema de riego se planificó y construyó meticulosamente, demostrando un avanzado conocimiento de la hidráulica. Mientras los secretos de Machu Picchu siguen desvelándose, la maravilla agrícola que exhibe es un testimonio tangible de la avanzada comprensión de los incas de la agricultura, la ingeniería y el medio ambiente. Las terrazas y los sistemas de irrigación, aún visibles y en gran parte intactos hoy en día, son un elocuente tributo a una civilización que floreció aprovechando y respetando el poder de la naturaleza. En el mundo actual de agricultura, industrial y cambio climático, hay mucho que podemos aprender de la sabiduría agrícola de los incas, oculta a plena vista en las laderas de Machu Picchu.